Hola, mi nombre es Javier Vallejos y hoy le vamos a hablar de radiación y los estudios cardíacos. Los objetivos de esta presentación son reconocer el origen y el contexto de la preocupación que se ha generado alrededor del tema de radiación y los estudios médicos, revisar los conceptos básicos y los parámetros técnicos que están íntimamente relacionados con la dosis de radiación que se emiten con los estudios médicos, conocer las nuevas técnicas que se han desarrollado para optimizar las dosis de radiación, sobre todo en tomografía computada, discutir sobre los mitos que se han generado en torno a la radiación y ver si podemos desmitificarlos, revisar la evidencia científica que ha sido publicada en la literatura y entender el verdadero riesgo que existe relacionado con la radiación y los estudios médicos. Este artículo ha sido muy polémico cuando fue publicado a fines del año 2007, que prácticamente culpaba a la tomografía computada como la principal fuente de aumento de la dosis de radiación en toda la población. A partir de este artículo se han hecho ecos todos los medios, ya sean médicos y no médicos. Es así que acá en la Argentina también hubo repercusión mediática y en los medios no científicos también se ha tocado el tema y alertaban a la población en general sobre este peligro que tenían los estudios médicos sobre su dosis de radiación que exponían. Es así que, como el tema fue cada vez incrementándose su discusión y su polémica, la FDA tuvo que tomar cartas sobre el asunto y ha emitido recomendaciones muy estrictas para reducir las dosis de radiación, sobre todo reducir aquellos estudios que son innecesarios y que aumentaban la dosis de radiación en general en la población y que no deberían hacerse. Pero ante todo lo que tenemos que empezar a hablar es sobre los temas básicos, los conceptos básicos y ver qué es la radiación, cómo son los mecanismos que provocan daño en el tejido humano y cómo se lo puede medir. Entonces la exposición a la radiación ocurre cuando la radiación alcanza un material, excede su energía, parte de ella, a cada elemento de volumen del material que atraviesa. Y eso va a provocar un daño biológico, ya sea por las ionizaciones y excitaciones de átomos y moléculas, que generan una compleja serie de reacciones físico-químicas, ya sea a nivel molecular, subcelular, a nivel celular y también tisular. Entonces, cuando una célula es afectada por la radiación, esta célula es capaz de reparar el daño o puede no reparar el daño y en ese caso puede llegar a morir la célula, puede sobrevivir sin afectar sus funciones y en el peor de los casos puede sobrevivir con daño en el mecanismo de control de multiplicación y de esa manera pierde el control de duplicación y se multiplica esa célula con una función alterada, y ese es el mecanismo de la carcinogénesis. También es conocido y clasificado los mecanismos del daño biológico en dos categorías: los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. En cuanto a la medición de la radiación, es sumamente necesario cuantificar la cantidad de energía que recibe un tejido o un órgano a partir de una radiación ionizante. Y existen diferentes formas de medir la radiación y vamos a ver cuál es más apropiada en el cuerpo humano. La dosis de radiación absorbida describe cuánta energía ha sido absorbida por una unidad de masa en un punto específico. La unidad de medición es el Gray. En cambio, la dosis de radiación efectiva
se define como la suma ponderada de las dosis equivalentes en los distintos tejidos. Y acá esta medida es muy importante porque toma en cuenta el lugar, es decir, el tejido donde la dosis de radiación ha sido absorbida. Y esto es sumamente importante porque la sensibilidad de los tejidos a la radiación es totalmente diferente. Hay órganos que son mucho más radiosensibles que otros. Por ejemplo, la glándula tiroides y las gónadas, que son muy sensibles. Y hay otros tejidos que son mucho menos sensibles a la radiación. La unidad de medida de la radiación efectiva es el Sievers. Cuando realizamos un estudio de tomografía computada, por ejemplo, sí o sí nos debería dar un parámetro de medida de la dosis de radiación. Sí o sí, porque en los últimos años, a partir de la reglamentación de la FDA, a partir del año 2010, instó a todos los fabricantes de equipo a que informen las dosis de radiación en cada estudio, que son utilizadas en cada estudio. Entonces, en un estudio de tomografía computada, generalmente se utiliza el índice de dosis de la tomografía computada, o CTDI, en una medida de dosis absorbidas en miligray. El DLP toma en cuenta también la longitud del estudio, es decir, si hacemos un estudio de tórax, por ejemplo, toma en cuenta 20 centímetros aproximadamente, que se multiplica el CTDI que nos da el equipo, y así se obtiene un producto de la longitud de la dosis, o por su sigla en inglés se denomina DLP, y la unidad es miligray por centímetros. Ahora, nosotros debemos multiplicar este factor DLP por un factor de corrección para obtener la dosis efectiva. El factor de corrección va a depender, como decíamos anteriormente, del lugar donde nosotros hicimos el estudio, de la región del cuerpo donde hicimos el estudio, porque va a ser diferente para cada región teniendo en cuenta la sensibilidad de cada órgano. Y de esa manera vamos a obtener la dosis efectiva en milisieverts. Acá podemos llegar a ver cómo fueron evolucionando los factores de corrección en diferentes publicaciones del año 1977, en 1991, y también hay nuevos factores de correcciones teniendo en cuenta los diferentes tejidos del cuerpo humano. Los que no atienden a esta charla son los estudios cardíacos, y esta es una guía de la Sociedad Norteamericana de Tomografía Computada, donde indican que el factor de corrección utilizado por estudios cardíacos es el mismo utilizado para el tórax, de 0.014. Es decir, que para calcular la dosis efectiva en un estudio cardíaco hay que multiplicar el DLP que nos indica el estudio por 0.014, y así obtenemos la dosis efectiva en milisieverts. Fíjense las diferentes dosis de radiación que se utilizan en otros estudios cardíacos no tomográficos, como por ejemplo la angiografía digital. Una angiografía diagnóstica emite una dosis de radiación efectiva de 5,6 milisieverts, o cuando se hace un procedimiento de angioplastía, 6,9 milisieverts. Cuando se combina una angiografía diagnóstica más angioplastía, 9 milisieverts, lo mismo cuando se combina con stent. Y ya cuando hay una combinación de angiografía diagnóstica más angioplastía más stent, la dosis efectiva es de 13 milisieverts. Y acá tenemos la primera pregunta para tratar de desmitificar si la TC multislide irradia más que la TC axial o helicoidal de simple fila. Ya en una publicación en el año 2003, cuando todavía no se desarrollaron todas las nuevas herramientas de optimización de la dosis de radiación, podíamos ver que la dosis efectiva en los equipos multidetectores en algunos casos no era mayor, por ejemplo en el abdomen y pelvis, en algunos casos sí era mayor, por ejemplo en el hígado o en los riñones, solamente abdomen. Hay que tener en cuenta que una angiografía de aorta abdominal sí era mayor, en algunos estudios era igual, es decir que no en todos los casos era mayor, incluso en algunos casos era menor.
Hay que tener en cuenta entonces los niveles de radiación y se los han clasificado en diferentes clases. Clase 0 es cuando no hay radiación, como por ejemplo los estudios de ultrasonido y resonancia magnética. Clase 1 cuando la dosis efectiva es menor a 1 milisieverts, por ejemplo una mamografía o una placa de tórax. Clase 2 cuando está entre 1 y 5 milisieverts. Clase 3 entre 5 y 15, acá tenemos los estudios de SPE cardíaco. Y mayor a 15 milisieverts ciertas exploraciones también de medicina nuclear. Y acá tenemos otra pregunta. Entonces, ¿un estudio de TC cardíaca tiene aparejado un riesgo moderado o elevado para desarrollar cáncer? Que es lo que muchas veces se dijo en diferentes publicaciones. Fíjense en este mismo cuadro, para cada clase de los niveles de radiación existe un nivel de riesgo aparejado. Entonces para clase 0 el nivel es insignificante, para clase 1 menor a 1 milisieverts el riesgo es mínimo. Para clase 2 entre 1 y 5 milisieverts, que acá están en este nivel los nuevos estudios cardíacos que radian alrededor de 2 a 4 milisieverts, el riesgo es muy bajo. Si utilizamos una técnica habitual de tomografía cardíaca, por ejemplo retrospectiva, con modulación podríamos estar entre 5 y 15, al igual que un SPECT, y en este caso el riesgo es bajo. Y cuando es clase 4 el riesgo es moderado. Pero fíjense que los riesgos, por ejemplo, en un riesgo muy bajo, 1 en 100.000 a 1 en 10.000 la probabilidad de desarrollar cáncer. Y la nota acá lo aclara y muy bien, estos niveles de riesgo representan adiciones muy pequeñas a la probabilidad de 1 en 5 que tenemos todos de morir de cáncer. Es decir, tenemos que ponderar muy bien el riesgo que realmente trae aparejado un estudio diagnóstico. La radioprotección se encarga de proteger al hombre contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, pero siempre teniendo en cuenta de no disminuir los beneficios asociados. Y es por eso que siempre debemos poner en la balanza los riesgos de un lado y los beneficios del otro. Cuando no hay beneficios, el estudio no está justificado, son innecesarios, en ese caso hay que evitar hacer un estudio. Cuando el estudio está justificado y existe un beneficio, casi siempre el beneficio es muy superior al riesgo que vimos anteriormente, que son muy pequeños en estos estudios diagnósticos. La radioprotección tiene en cuenta 3 principios básicos: la justificación del estudio, la optimización y la limitación de la dosis. En cuanto a la justificación, vamos a trabajar con los médicos derivantes. Es decir, ellos siempre van a justificar su estudio cuando esa información esperada va a contribuir a confirmar un diagnóstico o orientar la estrategia terapéutica. Y esa información que se espera debe ser siempre superior a la que aportaría cualquier otro estudio que no emite radiación o que lo emite menos. Para eso se han desarrollado diferentes guías y programas que ayudan a los médicos derivantes para que soliciten y prescriban los estudios en forma más adecuada ante un determinado caso clínico o un paciente que tienen enfrente. Entonces utilizan estas guías para ver si está indicado o no determinado estudio y de esta manera no equivocarse, ya que ellos no manejan adecuadamente estos criterios. En cuanto a la optimización, hay que tener en cuenta diferentes niveles, como por ejemplo el control de los parámetros técnicos, que ahí jugamos un rol muy importante todos los que estamos en el ámbito radiológico. Debemos adecuar cada protocolo a cada caso y a cada paciente, debe ser personalizado, no es lo mismo tener solamente un protocolo de estudio, por ejemplo, de abdomen y pelvis para toda la población.
sí o sí debemos adecuarlo. Si el paciente es delgado, sí o sí tenemos que bajar los parámetros técnicos para adecuar la dosis que ese paciente reciba menos de lo que debería recibir. O si el paciente tiene una constitución física mayor, con un índice de masa corporal cercano a 30, y en ese caso debemos aumentar la técnica, ya sea el kilovoltaje del tubo o la corriente del tubo, para que el estudio sea óptimo en calidad. Entonces eso siempre tenemos que adecuarlo. Lo mismo que deben existir protocolos totalmente diferentes para pacientes adultos que para pacientes pediátricos. Y en los últimos años también se han diseñado a partir de la orden de la FDA mejoras en los equipos y también diferentes programas que optimizan la dosis de radiación. El principio Lara tiene en cuenta que siempre debemos obtener una imagen óptima en calidad, manteniendo los niveles de exposición de la radiación tan bajos como sea razonablemente posible. Y la optimización de la radiación la tenemos que hacer en la consola de trabajo, modificando los diferentes parámetros que ya nombramos, como el kilovoltaje, el miliamperaje, la longitud del estudio, el tiempo de rotación del tubo, el tamaño del foco, el campo de visión, y debemos siempre realizar protocolos adecuados y personalizados. Los diferentes fabricantes han diseñado diferentes mejoras en los equipos, han desarrollado herramientas de programas de modulación del tubo y nuevas técnicas de reprocesamiento de los datos crudos. En cuanto al diseño de los equipos, con la introducción del tomógrafo multislice, se observó que existía una deficiencia geométrica en el haz de rayos X que caía por fuera de las filas de los detectores. Eso es lo que se denomina deficiencia geométrica en el eje Z. Y también hay otra deficiencia geométrica que está en el arco detector, que lo vamos a ver y explicar más adelante. En cuanto a la deficiencia geométrica en el eje Z, cuando el haz caía por fuera del haz el haz de rayos X caía por fuera de la fila de detectores, se denomina efecto penumbra, y esto es algo que se observó cuando se introdujo un tomógrafo de 4 filas y que fue mejorándose a medida que aumentaba la fila de detectores, y esa eficiencia geométrica en el eje Z es cercana al 100% ya con los tomógrafos de 16 filas. En cuanto a la eficiencia geométrica en el arco detector, tienen que ver que todos los detectores tienen septos que no son utilizados como detectores, por lo tanto los rayos X que caen en esos septos en diferentes planos no son utilizados para formar una imagen, por lo tanto son, digamos, rayos X inútiles, y esto es directamente proporcional con la cantidad de filas de detectores. A mayor cantidad de filas de detectores, mayor cantidad de elementos no detectores tenemos en el arco detector, por lo tanto mayor deficiencia. Y eso lo podemos ver en esta tabla, que a medida que van aumentando la cantidad de filas de detectores, vamos a ver que la eficiencia en el arco detector disminuye. Pero sin duda una de las mejores herramientas que se introdujo para mejorar o reducir la dosis de radiación es la modulación del tubo, y en la actualidad existen diferentes formas de modular el tubo. Una es acuerdo a la contextura. Lo que hace el equipo es, en el escanograma o piloto, hace una medición del espesor de la región que se va a escanear y propone la corriente del tubo adecuada para ese espesor de esa región del cuerpo. En cambio, la modulación angular en el eje Z lo que hace es ir haciendo medición en tiempo real a medida que se va realizando la adquisición de las imágenes, va midiendo ese espesor y va adecuando el miliamperaje a medida que va haciendo la adquisición.
En este gráfico podemos ver que en la línea roja está la modulación basada en el escanograma, cómo se va modificando de acuerdo a la región del cuerpo, pero siempre es una modulación más estática. En cambio, la modulación en tiempo real es muy dinámica porque es corte a corte. En los estudios de tomografía cardíaca existen diferentes técnicas de adquisición de las imágenes, y de acuerdo a la técnica también la dosis de radiación que se emite en cada estudio. Vamos a ver primero la técnica retrospectiva, que es la primera técnica que se desarrolló sin modulación del tubo. Los estudios cardíacos son realizados sincronizados con el electrocardiograma, y la información que generalmente se utiliza no es la totalidad que se adquiere. En general lo que se utiliza es cuando el corazón está lo más quieto posible, y eso cuando las frecuencias cardíacas son bajas es en la mesodiástole. Si tomamos en cuenta dos ondas R, estaría alrededor del 70% entre una onda R y otra onda R. Entonces, de cada latido se utiliza esa información para reconstruir y interpretar las imágenes. Pero cuando se adquiere las imágenes, se adquiere durante todo el ciclo cardíaco, durante varios latidos. Y lo que vemos en gris es la emisión de rayos durante todo el examen. Es decir, que acá podemos ver que hay un montón de información que no se utiliza y que recibió radiación. Es por eso que cuando desarrollaron la siguiente técnica, la técnica retrospectiva con modulación del tubo, lo que realizaron fue simplemente emitir una dosis de radiación máxima en los momentos donde realmente se iban a utilizar los datos útiles, es decir, alrededor del 70% con frecuencias cardíacas bajas, y en el resto del examen la dosis de radiación, es decir, la emisión de radiación, era un nivel inferior. Si nosotros queríamos obtener luego información en otro ciclo cardíaco, en otro porcentaje del ciclo cardíaco, no íbamos a poder, porque en este sector la técnica utilizada era muy inferior. Entonces debemos estar muy seguros que esta es la información que vamos a utilizar. Con esto se pudo reducir la dosis de radiación significativamente a un nivel bajo, entre 8 y 12 milisieverts. Y las nuevas técnicas, que se denominan prospectivas, solamente emiten radiación en el momento que se va a utilizar, predeterminado antes de realizar el estudio. Uno puede predeterminar que solamente en el 70% o 75% se emite radiación, o si tiene una frecuencia cardíaca alta se puede decir que lo emite solamente al 50% o a cualquier porcentaje de distancia de la onda RR del ciclo cardíaco. En el resto del examen no se emite radiación, y es por eso también que esta técnica se llama step and shoot, porque hace un disparo, no hace nada y hace otro disparo, solamente en técnica axial. Con eso se obtiene una reducción de la dosis de radiación en forma significativa, de tan solo 2 a 4 milisieverts, con un riesgo asociado a la radiación muy bajo. Y las nuevas herramientas de reducción de dosis de los últimos años están basados en la reconstrucción de los datos crudos. La primera de esas herramientas es la reconstrucción iterativa, que en este caso lo que se hace es adquirir el estudio con una muy baja dosis, y si utilizaríamos la reconstrucción habitual de los datos, que se denomina de retroproyección filtrada, con una técnica muy baja el estudio saldría muy ruidoso. Lo que hace la reconstrucción iterativa, que es otra forma de reconstruir los datos, es reducir el ruido de las imágenes y de esa manera mejorar la calidad, aún con técnicas bajas. Así es que podemos ver una tomografía de tórax con la reconstrucción habitual, con muy baja dosis de radiación, 100 kV 14 mA, 0.4 milisieverts,
el estudio es muy ruidoso, pero si utilizamos la reconstrucción iterativa, la imagen reduce significativamente los ruidos y el estudio es más diagnóstico con la misma dosis de radiación. Acá vemos otro ejemplo en un estudio cardíaco. Fíjense la diferencia en la calidad de las imágenes. La imagen de la izquierda es muy ruidosa, en cambio la imagen con reconstrucción iterativa, la calidad mejora muchísimo con una dosis de radiación sub-milisievert, es decir, por debajo de 1 milisievert. Muy baja dosis de radiación. Y esto es lo más novedoso que existe en reducción de dosis de radiación, que es la reconstrucción iterativa basada en modelos. Es similar a la reconstrucción iterativa basada en datos estadísticos que veíamos anteriormente, pero en este caso se ha mejorado el protocolo de reconstrucción y permite adquirir los estudios con una técnica muy baja. Vamos a ver ejemplos. En este caso de un estudio de tomografía de abdomen y pelvis, donde con la reconstrucción habitual el estudio es muy ruidoso y con la reconstrucción basada en modelos la imagen mejora mucho en calidad a expensas de la disminución del ruido. En este estudio de abdomen y pelvis se utilizó una técnica de 120 kV 10 mA y una dosis de radiación de 0,6 milisieverts. Otra pregunta: si la TC de simple energía versus la TC de doble energía, ¿se irradia más con la TC de doble energía? La TC de doble energía es una tecnología nueva de tomografía computada que se ha desarrollado en los últimos tiempos, y en general lo que hace es una adquisición espectral entre 80 y 140 kV, que en promedio equivaldría a una adquisición de simple energía de 110 kV. Permite hacer estudios contrastados y luego generar imágenes virtuales sin contraste, es decir, que podría eliminar una adquisición sin contraste de un protocolo habitual de simple energía y con eso acarrear una significativa reducción de la dosis de radiación. Y además también estos tubos tienen filtros de estaños que también reducen la dosis de radiación. Es decir, que también es otro mito que la tomografía computada de doble energía emite más radiación que una tomografía de simple energía, una TC de doble energía que puede hacer estudios con alta y baja energía en la misma adquisición. Estos son ejemplos de estudios de investigación para perfusión miocárdica con tomografía de doble energía, de simple energía y comparado con un SPECT. Y podemos ver que a todos los pacientes se les realizó 2 adquisiciones en estrés y en reposo, y la dosis total de radiación en doble energía fue de 7 milisieverts, en simple energía fue de 10 milisieverts, y en ambos casos la doble energía fue menor que el simple energía y menor también que el SPECT. En cuanto a la limitación de la dosis, ¿existen valores límites de la dosis de radiación para los pacientes? Es decir, ¿podemos hacerle a los pacientes hasta una determinada cantidad de estudios simplemente? Hay que tener en cuenta que en 1980 la dosis promedio anual en las personas debida a radiación ambiental fue de 3 milisieverts y la radiación médica contribuyó con 0,5 milisieverts, pero ya en el año 2006 la radiación ambiental fue publicada de 6,2 milisieverts y la radiación médica se atribuyó la mitad de esta radiación. Y es por eso que han salido de estos artículos que culparon a la tomografía computada y se han hecho diferentes modelos estadísticos para proyectar los riesgos de cáncer a partir de los estudios de tomografía computada y estimar el riesgo asociado con diferentes estudios, incluso los cardíacos. Entonces muchos se plantearon si la tomografía computada era segura,
¿Y qué evidencia científica existe con respecto a esto? La mayor evidencia científica en cuanto al daño de la radiación por sus efectos ionizantes provienen de estudios realizados a sobrevivientes de las bombas de Japón. También estudios provenientes de personal de la salud expuesto, trabajadores industriales nucleares, accidentes nucleares como en Chernobyl, y también poblaciones expuestas a radiación ambiental. Pero los mayores, los estudios más grandes por el tiempo que ha pasado, son a los sobrevivientes de las bombas de Japón. Es así que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos siempre publica la evidencia científica existente en algunos reportes sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. En cuanto a la mejor evidencia científica que existe, que son los sobrevivientes de la bomba de Japón, se lo dividió en 3 grupos, de acuerdo a la distancia que estaban de la bomba, es decir, si estaban a determinada cantidad de metros de la bomba, y así se fue determinando aquellos que estaban muy alejados, recibieron tan solo de 0 a 5 milisieverts, y se incluyeron en los estudios 37.000 sujetos. Los que estaban un poco más cerca recibieron entre 5 a 100 milisieverts, 32.000 sujetos, y aquellos que estaban un poco más cerca aún, entre 100 y 2.000 milisieverts. Y en este grupo se incluyeron 17.000 sujetos. Y fueron siguiéndolo con el tiempo, a lo largo del tiempo, y vieron si desarrollaron o no diferentes cánceres durante su vida. Y solamente se observó mayor incidencia de cáncer en el grupo que recibió más de 100 milisieverts. Puntos débiles de estos trabajos es que estamos extrapolando datos, no es lo mismo la radiación de una bomba que la radiación de estudios diagnósticos, que la incidencia del cáncer en Japón es totalmente diferente a todo el resto del mundo, por ejemplo, la incidencia del cáncer gástrico, que es más frecuente en Japón, el tipo de radiación, el tipo de exposición y también los efectos psicológicos alrededor de ese evento tan traumático. En cuanto a la estimación del riesgo, se han desarrollado diferentes modelos estadísticos, pero ninguno ha podido demostrar un riesgo incrementado para exposiciones menores a 100 milisieverts. ¿Existe un riesgo asociado a los estudios diagnósticos que implican rayos X? Justamente este es un artículo muy interesante que los recomiendo para leer, que justamente separa lo que son hechos de fantasía en cuanto a los riesgos asociados a la radiación de estudios médicos. Y justamente recalcan que no hay evidencia científica que avale que cuando las dosis de radiaciones son menores a 100 milisieverts, que son la mayoría de los estudios diagnósticos o todos los estudios diagnósticos, no hay efecto o directamente es mínimo o tan pequeño para ser observado o prácticamente inexistente. Y también habla que toda la propaganda que se puede llegar a generar alrededor de esto y asustar a la población sobre los posibles efectos de la radiación provoca un daño mayor en contra de decir simplemente la verdad. Entonces los desórdenes que pueden haber tenido los sobrevivientes del accidente de Chernobyl, que son desórdenes psicosomáticos, que la gente cree que puede ser dañino cualquier cantidad de radiación, es peor que el daño que realmente produjo la radiación. Para finalizar entonces, tenemos que saber, y es claro, que existe una preocupación general por la radiación relacionada a la tomografía computada y a cualquier estudio que emite radiación, pero que un adecuado manejo de la información y el conocimiento de los parámetros técnicos nos permite optimizar la dosis de radiación con las nuevas herramientas para que las personas reciban la menos cantidad de dosis de radiación posible. Está claro que el uso de las radiaciones ionizantes implica un cierto riesgo, pero que es muy mínimo
y que está ampliamente compensado por los beneficios diagnósticos terapéuticos que acarrean estos estudios. Por lo tanto, el conocimiento real de los riesgos minimiza los mitos y priorizan la utilidad y seguridad del uso de la tomografía computada, así como cualquier otro estudio médico que implica radiación ionizante. Muchísimas gracias.